La maldición del espejo negro. La casa de los Anderson, una majestuosa mansión victoriana, se alzaba como una oscura sombra en medio de un espeso bosque. Aislada del resto del mundo, la casa había sido el hogar de la familia durante generaciones. Sin embargo, sus pasillos y habitaciones estaban cargados de secretos y tragedias que habían quedado sepultadas en el olvido durante años. La historia de la maldición del espejo negro comenzó en el año 1887, cuando Alexander Anderson, el patriarca de la familia, trajo de un lejano viaje un misterioso espejo. El espejo era inusual, no solo por su marco de ébano, sino también por su superficie completamente negra que parecía absorber toda la luz que la tocaba. Alexander había adquirido el espejo en un antiguo bazar en el corazón de Praga y estaba convencido de que tenía propiedades sobrenaturales. La primera persona en sentir la extraña influencia del espejo fue Emily Anderson, la esposa de Alexander. En su primera noche en la casa, Emily se encontraba sola en su dormitorio, frente al espejo negro, mientras se peinaba el cabello. Miró fijamente su reflejo y notó cómo sus ojos cambiaban de color, de azul a un inquietante tono escarlata. Asustada, dejó caer el peine y retrocedió, pero su reflejo la siguió mirando con esos ojos carmesí. Desesperada, Emily salió corriendo del dormitorio, pero la visión de sus ojos rojos la persiguió incluso en sus sueños. Con el tiempo, Emily comenzó a obsesionarse con el espejo, pasando horas frente a él, hipnotizada por su reflejo siniestro. Su salud mental se deterioró rápidamente y empezó a mostrar signos de paranoia y agresión. Alexander, preocupado por la transformación de su esposa, buscó la ayuda de un médico, pero ningún tratamiento parecía aliviar su angustia. Una noche, durante una tormenta violenta, los sirvientes de la casa escucharon gritos provenientes del dormitorio de Emily. Al llegar, encontraron el cuerpo de la mujer sin vida, con una expresión de terror en el rostro. El espejo negro había sido cubierto por una sábana, pero su influencia persistía. La muerte de Emily fue un misterio sin resolver que atormentó a la familia durante generaciones. Con el paso de los años, otros miembros de la familia Anderson experimentaron fenómenos inexplicables. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose dentro del espejo, mientras que otros escuchaban susurros incomprensibles que parecían surgir de su superficie negra. Los intentos de deshacerse del espejo fueron en vano, ya que, sin importar cuánto lo intentaran, siempre regresaba a la casa. La maldición del espejo negro se convirtió en un oscuro secreto familiar que se transmitía de generación en generación. Los Anderson vivían con el temor constante de que el espejo pudiera cobrar más vidas. Sin embargo, algunos miembros más jóvenes de la familia se burlaban de la historia, considerándola una leyenda sin fundamento. En el año 1965, Sarah Anderson, una joven escéptica de 22 años, decidió desafiar la maldición. Ignorando las advertencias de su abuelo, se adentró en el ático polvoriento de la casa y encontró el espejo negro cubierto por una sábana. Intrigada por la leyenda, retiró la tela y se miró a sí misma en el espejo. La superficie del espejo se retorció y distorsionó, y Sarah sintió una ráfaga de frío intenso que la hizo estremecer. Su reflejo empezó a cambiar gradualmente, su piel palideció, sus ojos se volvieron rojos y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Horrorizada, Sarah intentó apartarse del espejo, pero sus movimientos eran lentos y torpes, como si estuviera atrapada en un sueño espeluznante. De repente, el espejo emitió un aterrador susurro que resonó en los oídos de Sarah: «Bienvenida a la oscuridad, Sarah Anderson». En ese momento, sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia el espejo, como si estuviera siendo absorbida por él. Gritó en vano mientras desaparecía dentro de la superficie negra. El ático quedó en silencio, y el espejo negro volvió a cubrirse con la sábana, esperando su próxima víctima.
La maldición de la casa de los Andersen había cobrado una nueva vida, y la historia de terror del espejo negro continuaba, esperando ser revelada en la segunda parte de esta escalofriante saga. Los años pasaron desde la desaparición de Sarah Andersen. La maldición del espejo negro había sumido a la familia en un estado de paranoia y desesperación. Los miembros más jóvenes de la familia habían dejado la mansión, temerosos de que la tragedia los alcanzara. La historia de la maldición se convirtió en una leyenda macabra que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. En una noche de luna llena, un joven aventurero llamado David, ajeno a la historia de la maldición, llegó a la casa de los Andersen. David, un estudiante de antropología obsesionado con lo paranormal, había oído rumores sobre la casa y estaba decidido a investigarla. Al entrar en la mansión, David quedó impresionado por su majestuosidad decadente. Las habitaciones estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire estaba cargado de una opresiva sensación de abandono. A medida que exploraba, finalmente llegó al ático, donde encontró el espejo negro cubierto con una sábana. La curiosidad de David lo llevó a retirar la tela que ocultaba el misterioso objeto. Al mirar su propio reflejo en el espejo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su imagen parecía distorsionarse, y su rostro mostraba una expresión de pánico que él no sentía. Trató de apartarse del espejo, pero sus piernas parecían estar atrapadas en un líquido espeso, como si estuviera inmerso en una pesadilla. En ese momento, una voz susurrante llenó el ático. ¿Quién eres tú, intruso? ¿Por qué has perturbado mi morada? David buscó desesperadamente la fuente de la voz, pero no encontró a nadie más en el ático. La voz continuó, cada vez más siniestra. Te has atrevido a desafiar la maldición que yace sobre esta casa. Ahora, pagarás el precio. El espejo negro comenzó a absorber a David lentamente. El frío lo envolvía, y su mente se nublaba. Los recuerdos y pensamientos se desvanecían mientras era arrastrado hacia la superficie negra. La última imagen que vio antes de desaparecer por completo fue su propio rostro contorsionado por el terror. Dentro del espejo, David se encontró en un mundo de oscuridad absoluta. Era como si estuviera atrapado en un abismo sin fin, sin ninguna referencia visual. Sin embargo, podía sentir una presencia malévola acechando a su alrededor. La voz que lo había atrapado se materializó frente a él como una figura sombría. «Has venido a un lugar del que no podrás escapar», susurró la voz. «Eres mío ahora, como todos los demás que se atrevieron a mirar en este espejo. Aquí, vivirás una eternidad en la oscuridad, condenado a la soledad y el tormento». David intentó luchar contra su destino, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La oscuridad lo absorbía, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros y perturbadores. Comenzó a escuchar los lamentos de las almas atrapadas en el espejo, todas ellas condenadas por la maldición. Mientras tanto, en el mundo exterior, la mansión de los Andersen seguía siendo un lugar de misterio y tragedia. La desaparición de David solo aumentó la infame leyenda de la casa y su espeluznante espejo negro. Los rumores sobre los sucesos ocurridos en el ático se extendieron por la ciudad, y nadie se atrevió a acercarse a la mansión después de la caída del sol. La maldición del espejo negro continuaba su reinado de terror, atrapando a cualquier intruso que osara desafiarla. La familia Andersen, lo que quedaba de ella, se había convertido en prisionera de su propia casa, incapaz de escapar del mal que acechaba en su interior. La historia de la maldición se convirtió en un susurro prohibido que nadie se atrevía a pronunciar, mientras el espejo negro esperaba en silencio su próxima víctima, sumiendo a aquellos que se atrevían a mirarlo en un abismo de pesadillas sin fin.